8. Amigos y amigas de esta emisión semanal de 8 Telesierra, en la que tengo la facilidad, y la agradezco mucho, de poderme poner en contacto con vosotros. Un saludo al estilo de que se hacía en tiempos. Que Dios guarde a ustedes. Qué bonito. Y qué distinto de ese hola frío y tonto que se utiliza ahora para saludar. Esto no es más que un comentario. No es que yo diga que esto es mejor ni aquello es peor, sino simplemente es más bonito ese de entre cristianos, hablo. Que Dios guarde a ustedes, que no ese frío y tonto hola. Vamos a ver si intento resumir en pocas palabras un montón de cosas que en esta semana han ocurrido o van a ocurrir. Tenemos muchas cosas de que hablar. Por lo menos intentaré, aunque no sea más que en un breve resumen, decir algo de cada una. Llevamos unos pocos de días, bastantes, en que la televisión, a la hora que lo ponga, sobre todo en nuestro ambiente, carnaval, carnaval, carnaval. Bien. No me opongo ni tengo nada que decir en contra de que haya carnaval, por supuesto que no. Pero sí quiero aprovechar la oportunidad que tengo, y me la da este momento de la televisión, para deciros que eso de carnaval hay que entenderlo y hay que ponerlo en su sitio. El carnaval es un hecho más o menos histórico, porque parte de la Edad Media, y nació precisamente de un contexto cristiano de la sociedad de entonces. El carnaval oficialmente debe celebrarse la semana anterior a empezar la Cuaresma, o sea, desde el domingo hasta el miércoles antes de ceniza. ¿Y por qué se empezó en esa época? Pues sencillamente porque los cristianos de entonces sabían que tenían la obligación, y la cumplían, de el ayuno y la abstinencia en toda la Cuaresma. La Cuaresma para los cristianos, para la Iglesia Católica, era un tiempo de penitencia, de preparación para llegar a la gloria de la Pascua de Resurrección. Y esos 40 días que van entre el miércoles de ceniza hasta el día de la Resurrección, la Cuaresma, los cristianos tenían que ayunar, es decir, se limitaban en las comidas, y también ciertas comidas, ciertos manjares estaban prohibidos, no porque fueran malos, sino como señal de penitencia, como era la comida de carnes, que en aquella fecha era un lujo. Hoy ya no lo es, gracias a Dios. El comer carne ahora no es un lujo, al contrario. Se come carne más que pescado porque está más barata la carne que el pescado. Y yo no entiendo de cocina ni de plaza, pero lo oigo. Entonces los cristianos dijeron: como vamos a entrar 40 días de penitencia y de ayuno, vamos a aprovechar estos 3 días y vamos a hartarnos de reírnos, de pasarlo bien, de comer, de beber, y ya después 40 días de penitencia y casaditos. Y hasta ahí llegó. Poco a poco, sobre todo en nuestros tiempos últimos, la Cuaresma se ha seguido celebrando en cristiano, pero los cristianos ya no hacen ese ayuno, esa penitencia, esa abstinencia que se hacía entonces.
el ayuno queda limitado a 2 días en la Cuaresma, por ley de la Iglesia, y la abstinencia los viernes de Cuaresma, en que la Iglesia nos dice que por penitencia, por recordar que nos estamos preparando para la pasión de Cristo y celebrarla como es debido, los viernes nos abstengamos de carne y de todo lo que sea producto hecho de carne. Podía ahora decirnos la Iglesia otra cosa, en vez de carne podía privarse de otra cosa que fuera, pero continúa así por tradición. Pero la gente, la sociedad de hoy, no solamente celebran el carnaval en esos 3 días anteriores a la Cuaresma, sino que se meten hasta el final de la Cuaresma celebrando carnavales. Y esto no es correcto. Esto no es correcto. Cristianos que en la Semana Santa van a meterse debajo de los pasos y van a llevar a la Virgen, al Cristo, y mi Virgen, y mi túnica, y mi pasión, etc., y están hasta la semana anterior metidos en jaleos de carnavales. Eso no se entiende bien. No se entiende. Y mucho menos se entiende, y ahí voy ahora más a apretar, mucho menos se entiende que se aproveche el carnaval y las comparsas, grupos, murgas, etcétera, del carnaval para ofender a Dios, y lo hacen haciendo burla de cosas sagradas como son la Iglesia, el Vaticano, las órdenes religiosas. Lo hemos visto estos días y lo han repetido varias veces. Una de las comparsas, que se llama así el Vaticano, el Papa, cardenales, obispos, metiéndose con todo quisque, sobre todo en política vergonzosa. Ni la Iglesia se mete en política, el Vaticano menos, ni tienen por qué tocarlo. Mirad lo que ha pasado en Francia hace muy pocos días. Si estuviéramos aquí como estaban allí, habría unos pocos de muertos ahora en España, sobre todo aquí en la provincia de Cádiz, porque se han metido, de alguna manera, haciendo mofa y burla de la Iglesia. Allí porque un periodista hizo una crítica, más o menos, o dijo, o escribió, o pintó algo de Mahoma, los que son seguidores de Mahoma, aunque realmente son gente más bien terroristas, han matado a unos pocos porque ofendieron a su profeta. Y nosotros, los católicos, ya pueden ofender a Dios o ofender a la Iglesia, o ofender a quien quiera, que nos quedamos tan panchos y nos reímos encima de lo que están haciendo. Esto hay que decirlo claramente porque así es. En una época que es la nuestra, en que los mismos frailes y las mismas monjas se han quitado sus hábitos y ya no los tienen, aparecen murgas vestidos de fraile y vestidos de monja. ¿A qué viene eso? ¿A qué viene? ¿Usted quiere reírse y burlarse de quien sea? Búrlese usted de su padre y de su madre. ¿Verdad que esto usted no lo hace? Pues. Y no digan, oye, el cura hay que ver. No, el cura dice la realidad y las verdades a puño, tal como son. Tal como son. Y eso de que el carnaval dure hasta la 3ª y 4ª semana de la Cuaresma, eso no tiene sentido en una vida cristiana, no lo tiene. Porque pasamos de ese jaleo y esa burla y esa a después meternos debajo de los pasos de Semana Santa. Es que no tiene sentido, o una cosa u otra, pero rebujarlo todo no. Y sobre todo, eso que llaman libertad de expresión. Muy bien, usted se puede expresar como usted quiera, pero déjeme usted a mí también que yo me exprese como quiero. Porque la libertad de expresión de usted limita la mía, y la mía limita la de usted. Usted puede llegar hasta cierto límite, y yo también hasta cierto límite. A ver si nos entendemos y nos enteramos. Libertad de expresión, sí señor, pero libertad y respeto al que piensa de otra manera y no como yo. Y sobre todo, libertad para exponer la verdad, no las verdades, sino la verdad, la que es, la que debe servir como norma para todos. Y no solamente es hablando en cristiano, sino hablando en un sentido humano y social. Tenemos otro punto que también nos están dando la lata, todos los años en este tiempo lo hace. San Valentín.
y toma San Valentín y dale con San Valentín y otra vez con San Valentín. Mire usted, los que hablan de San Valentín saben ni siquiera si existió San Valentín, ¿lo saben? ¿Pueden decirnos eso que tanto hablan de San Valentín, quién es San Valentín? Y sobre todo, ¿por qué lo utilizan en estos días y para qué? Pues muy sencillo, señores. San Valentín existe para los grandes almacenes para vender mucho a costa de ese nombre. Y no más. Y no más. San Valentín, en realidad, históricamente, es un sacerdote mártir de Roma del siglo III, de la época cristiana, de hace 1700 años. San Valentín, sobre todo en nuestro entorno, jamás nadie se ha acordado de él, ni sabe quién es, ni sabe dónde está. Hasta que los grandes almacenes lo inventaron para poder poner en marcha las grandes ventas y las grandes compras, porque hay que regalarle al que quiero, al que amo y al que estimo. ¿Y qué tiene que ver San Valentín con todo eso? Que usted quiere vender, me parece muy bien, para eso están los almacenes, para vender, claro. Pero no coja usted a los santos, ni a la Virgen, ni a las cosas sagradas, para ponerlas al frente de lo que usted después no cree. Que porque San José, que es el día del Padre, mire usted, el día de San José es el día de San José. Pero claro, yo aplico, es el día de San José y hay que vender porque mi padre, claro, como son el día de los padres, no, mire usted, es el día de San José. Porque las madres, mire usted, las madres, en el mes de mayo es el día, en mayo dedicado a la Virgen, pero... Y así sucesivamente. Utilizamos a la Iglesia y utilizamos a los santos para nuestros negocios, no para creer en ellos y ponernos bajo su protección. Eso no lo hacemos. Y sobre todo cuando, como en este caso, este santo bendito San Valentín, desconocido por completo para toda la gente que hoy lo utiliza, repito, hablo un poco de él porque les prometí a ustedes hablarle de los santos un poquito como me dijeron ustedes que hablara. Bueno, pues ahora ha tocado San Valentín, porque lo tenemos delante. Es un santo mártir de la época de las persecuciones romanas, la época del emperador Claudio, por no renunciar a su fe cristiana y por no someterse a las normas del imperio y de ofrecer un culto a los falsos dioses del imperio. San Valentín fue castigado, primero azotado terriblemente y después decapitado. Le cortaron la cabeza. Después ya no hemos sabido más. La Iglesia dice de él esto, que es lo que sabe por la historia, y no más. Luego, tenemos también en esta semana, ya desde hoy mismo, en nuestra diócesis de Jerez, una 19 semana sobre la familia. Ya llevamos 19 años hablando de este tema. Nuestro obispo, don José Masuelos, ha convocado esta semana de la familia en la diócesis de Jerez y desde hoy, día 9, hasta el día 15, todos los días habrá conferencias, charlas, diálogos en el salón del obispado. Estas charlas y estas tertulias y estas cosas las tendrán personas muy cualificadas en este tema familiar que vendrán a darnos esas charlas y a tener con nosotros esos coloquios. ¿Por qué motivo? Pues sencillamente porque, como hemos dicho tantas veces y repetimos una vez más, la familia es la que está fallando grandemente en nuestra sociedad y hay que revitalizarla. La familia cristiana es la base de la sociedad cristiana. Incluso, si me apretáis un poquito, la base de toda sociedad. Donde falla la familia, falla la sociedad. Porque la familia es la unión de voluntades, de actitudes, de pensamientos, de actividades de un hombre, de una mujer que se unen en matrimonio para llevar una vida en común y para establecer este asunto, este negocio familiar que se llama eso, la familia,
la casa, el matrimonio, los hijos. Y esto es el fundamento de toda vida humana y social, y sobre todo en este caso cristiana, perdón. ¿Qué es lo que se va a hacer en este tiempo, en esta semana? Pues intentar dar a conocer lo que la Iglesia nos dice en estos tiempos en que vivimos acerca de la familia, para que al menos las familias que se tienen por cristianas y que quieren serse consecuentes con lo que son y con lo que viven, puedan, como quiere el Papa y lo dice tantas veces, no contentarse con serlo ellos dentro de las paredes de su casa, sino hacer que esa vida familiar trascienda por el ejemplo y por la forma de actuar y de vivir al resto de la gente, y el ambiente en que se vive en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestra sociedad, sea un ambiente verdaderamente cristiano, un ambiente donde la moral cristiana prevalezca sobre lo que ahora se quiere llamar correctamente admitido. Mire usted, correctamente admitido son muchas cosas que son correctamente pecados, sin más. Correctamente se admite el divorcio, correctamente se admite el divorcio, correctamente se admite el robo, el engaño, porque como las leyes no lo persiguen o lo permiten, pues mire usted, eso, aunque correctamente y socialmente admitido lo den muchos por válido, la ley de Dios sigue siendo la que es y dice que eso no vale. Y esto hay que entenderlo, hay que decirlo y hay que practicarlo. Tenemos después, en estos días también, y lo hemos celebrado ayer precisamente, ayer domingo, la asociación llamada Manos Unidas, que cada año tiene una campaña fuerte para concientizar a la gente sobre unos temas que son de máxima actualidad: el hambre en el mundo. La campaña de este año, y la tengo aquí porque nuestro obispo nos mandó a todos los sacerdotes para que habláramos de ello, desde la diócesis de Asidonia Jerez se van a afrontar 3 proyectos. La campaña de este año de Manos Unidas tiene por lema: luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas? Ese es el lema. La campaña de Manos Unidas se parece mucho, aunque es diferente, a Cáritas. Y podemos decir, ¿y no es bastante con Cáritas? Pues no. Cáritas es un movimiento, una asociación de la Iglesia Católica que se dedica en todas las parroquias, aquí en España lo hacemos, en todas, de atender a las necesidades inmediatas que tienen nuestros feligreses, que pobres o necesitados en un momento determinado reciben la ayuda directamente de esa parroquia o de esa entidad Cáritas parroquial. Pero se limita al territorio de cada parroquia, en la suya, o en general de la diócesis o incluso de la nación. Manos Unidas tiene una característica especial, y es que sus proyectos y sus realidades no las lleva a cabo dentro de nuestra nación o dentro de nuestros pueblos y parroquias, sino en aquellos lugares como son la India y sobre todo África también, gran parte, en donde en esos lugares el pueblo depauperado totalmente y en gran parte hasta ignorado, como si no existieran o fueran otra clase distinta de personas y pertenecieran a otro género y no al humano. Entonces, Manos Unidas se preocupa cada año, se plantifica ciertos proyectos que tiene que realizar durante ese año y busca los medios necesarios para hacerlo. Concretamente, nuestra diócesis de Jerez este año va a afrontar 3 proyectos concretos. 1. Crear
4 escuelas primarias en Zimbabue, en África. Ese proyecto, más o menos, va a necesitar 59.300 millones de euros. Un segundo proyecto es la seguridad alimentaria y recapitalización de pequeños agricultores en Haití, donde ya sabéis que hubo aquellos terremotos tremendos y aquel desbarajuste que todavía no se ha podido arreglar, aunque se charla mucho cuando empieza y después se le olvida a la gente que ha ocurrido, que esto ha pasado con estas cosas. Cuando ocurre, salen todos los estados, todos los gobiernos, porque hay que ayudar, porque hay que hacer, y al día siguiente se le olvida porque viene otra cosa y aquello ya se queda, pero la Iglesia no se olvida y procura, en lo que puede, remediarlo. Y un tercer proyecto es garantizar la alimentación en El Salvador por un valor de 48.800 euros. Estos proyectos requieren, como es natural, un dinero que la diócesis de Cerro no lo tiene y tiene que buscarlo y lo recauda a costa de las donaciones, pequeñas o grandes, de los feligreses, de los cristianos que formamos la diócesis. Por eso ayer, domingo y el sábado, la colecta, el donativo que se suele ofrecer en la misa y se ofrece como ofrenda, estaba dedicado totalmente a estos fines, de tal manera que todo lo que se recaudó en las misas del sábado y en las misas de ayer domingo se envía al obispado para que a su vez el obispado lo ponga en manos de esa asociación de Manos Unidas, que es una asociación exclusivamente eclesial. No tiene nada de ONG, que no digo que sean malas ni mucho menos las ONG, buenísimas, pero que no son obras de la Iglesia, sino obras de personas o grupos particulares. Buenas, por supuesto, pero no son cuestiones eclesiásticas. Manos Unidas, Cáritas, Misiones, sí, esos son obras exclusivamente y directamente eclesiales de la Iglesia Católica. Estos temas, como veis, son temas que nos atañen, que nos preocupan, que deben preocuparnos a todos nosotros. Y hay, por último, un dato que el Papa en estos días ha hablado mucho de ello. Con motivo de esto de Manos Unidas y de atender a necesidades urgentes en países depauperados, en gran parte, como pasa en la India, como pasa en África, y cuidado que tanto en la India como en África hay muchísimos capitales fuertes y productos que utilizan y aprovechan un grupito, mientras que lo sufre el gran número de depauperados que existen tanto en un sitio como en otro. Los grandes yacimientos de petróleo, los grandes yacimientos de metales, los grandes yacimientos de carbón, etcétera, están en esos países, pero lo utilizan, lo manejan y lo aprovechan un grupo. El resto del pueblo ni siquiera se entera. Y lo pasan muy mal y sufren muchísimo a causa de ello. Y uno de los males grandes que están ocurriendo, y el Papa lo ponía de relieve ayer en su charla, es lo que llama él la nueva esclavitud. Se habla en la historia de los esclavos del siglo XVIII, XIX, en África sobre todo, en la esclavitud de los negros. Hoy hay también mucha esclavitud, y una de las grandes formas de esclavitud es la prostitución, que es el gran negocio que se está teniendo en Europa a causa de estas pobres mujeres que desde estos lugares de la India y de África, engañadas, se traen a España y a los lugares de Europa con el pretexto de que les van a dar un trabajo. Vaya trabajo el que le dan a estas pobres mujeres. Y el Papa ha levantado su voz en defensa de esas niñas que a veces hasta con 13 y 14 años ya están vendidas como esclavas para utilizarlas en la prostitución, de la cual se aprovechan los
que las traen y las ponen en marcha y a ellas las esclavizan y las tienen totalmente ignoradas en todos los sentidos de derechos humanos. Hay que llamar la atención de estas cosas porque los cristianos muchas veces nos contentamos con nuestras procesiones de Semana Santa, con nuestras festividades religiosas, con nuestras devociones personales y particulares, que repito una vez más, no es que sean malas, no, son buenas y aprovechables, pero no podemos quedarnos ahí. Que la ley de Dios y los preceptos divinos y la moral cristiana están por encima de todo eso. Y lo primero es lo primero. Vivir la moral cristiana. Vivir consecuentemente la fe en que creemos. Y aceptar las normas que ese Cristo, a quien luego le vamos a dar culto en sus imágenes, porque hay que decirlo, mucha gente da culto a Cristo en sus imágenes, no en su persona. A mí mi Dios, mi Cristo, mi Jesús o mi Virgen, no. No hay más que un Cristo, una Virgen, un Dios, el único, representado en todas esas imágenes. Pero la persona, la realidad, no es más que una. La ley de ese Cristo, el amor de esa Madre María, el poder paternal de ese Dios, Padre de todos, que lo crea todo, que lo sostiene todo, que lo trasciende todo. Vamos a tener en cuenta todos estos puntos que son muy importantes, por lo menos yo así lo creo. Y no tengo más remedio que hacerle caso a San Pablo, que ayer en la misa lo leíamos en la epístola. Yo no me puedo callar porque me han mandado a hablar del Evangelio. Y no puedo hablar más que del Evangelio. Yo no puedo hablar de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me gusta. Y dice el apóstol, ¡ay de mí si no evangelizo! Y yo digo como San Pablo, ¡ay de mí si no digo lo que debo decir! Y me lo callo. Por eso, duele. Sí, la verdad duele, pero es verdad. Y yo quiero decirla sin tapujos, como la creo y como intento, aunque a veces no puedo, vivirla. Ahí queda la lección de esta semana. Vamos a aprovecharla, vosotros que me escucháis y yo que la digo. Buenas noches.